Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este viernes acá en CNN Chile. Durante los últimos capítulos hemos dedicado a analizar la reforma de pensiones. Y la verdad es que no nos equivocamos porque este viernes en exclusiva tenemos información muy importante que compartir con ustedes. Por eso estoy junto a Belén Vázquez, que nos va a contar de qué se trata, porque es un tema que no se conocía hasta ahora del proyecto que lo más probable es que se presente efectivamente durante agosto. Belén. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, y tú tienes la información. Exactamente. Lo que pasa es que aquí hay varios puntos que analizar porque lo que sabíamos era que iba a haber un 6% de cotización adicional y el gobierno de alguna manera ya ha adelantado que no constituye propiedad, no constituye heredabilidad, precisamente porque está compuesto por un aporte estatal y por un aporte que va a hacer el empleador. Pero hoy día la información que nos entrega de manera exclusiva el subsecretario de Previsión Social da cuenta que este 6% sí va a constituir pensiones de sobrevivencia. Eso es lo que hace entonces adelantarnos esa información de este fondo solidario. Se van a destinar entonces una porción para poder dar estas pensiones de sobrevivencia, que es lo que se hace actualmente, por ejemplo, con las rentas vitalicias. ¿Y por qué es importante, Nico? Porque este mes la reforma tiene que ser presentada, el gobierno todavía no tiene una fecha concreta, pero ya de a poco se han ido conociendo los detalles y este es un detalle bien importante porque, por ejemplo, desde la oposición han hecho un llamado bien ahí importante, bien majadero, a que esta posibilidad del 6%, esta cotización adicional, entonces, que vaya a una cuenta de capitalización individual. Exactamente. Tenemos las palabras del subsecretario de Previsión Social en exclusiva para CNN Chile y Agenda Económica. El compromiso del gobierno es que el aporte de los trabajadores siga yendo a la capitalización individual y sobre ese 10% de capitalización individual se mantengan las mismas reglas de herencia que existen en la actualidad. Ahora, tal como dijo el ministro Marcel, para que no nos pasemos película, la heredabilidad al final del día termina siendo para no más de entre un 12 y un 13% de las personas, o sea, 1 de cada 8. Así que eso es así, tal cual lo dice el ministro. Pero junto con eso, nosotros creemos que es importante que exista un componente solidario con el aporte patronal del 6%, básicamente para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, muy importante, y también para compensar a las mujeres que son las grandes castigadas del sistema actual. En ese componente, si la persona fallece, la manera de proteger a los que quedan es con una pensión de sobrevivencia, tal como ocurre hoy día, de hecho, en la renta vitalicia, por ejemplo. Y con esto queremos alinearnos con el sistema mayoritario de la OCDE, donde 30 a 38 países tienen un pilar solidario contributivo. Esto que señala el subsecretario no es una novedad en cuanto a que ya está en el sistema actual, pero el punto es que sí es una novedad respecto al detalle de la reforma de pensiones y sobre todo porque tiene que haber negociación política, ya que hay bastantes sectores que no están de acuerdo con que no haya herencia ni propiedad en los fondos. Exactamente, de hecho esta respuesta que entrega el subsecretario, que es a propósito de lo que había señalado el ministro Marcel la jornada de este jueves, en la que él hacía el punto en que todo este debate de la heredabilidad se reduce a una porción muy menor de los afiliados que efectivamente dejan fondos para heredar, que él decía es 1 de cada 8, por lo tanto que se concentre el debate en eso impide ver el fondo, lo dijo la jornada de ayer, también lo ha dicho en otras ocasiones, impide ver, por ejemplo, el fondo de uno de los objetivos que busca el gobierno y es que vayan reduciéndose precisamente las brechas de género y se puedan ir compensando las pensiones. De hecho, ese es el objetivo también de establecer este fondo solidario, es compensar, es poder proteger a las mujeres que sabemos son mucho más castigadas por el sistema, por lagunas previsionales que se generan por factores estructurales asociados a los cuidados o también, por ejemplo, por largas licencias de maternidad. Sabemos los efectos que tuvo la pandemia en el empleo laboral femenino, se retrocedieron 10 años, por lo tanto ahí ese es un avance que hay que ir logrando entonces con este fondo colectivo que se propone por parte del gobierno. Vamos a escuchar ahora también a la ministra del Trabajo, a quien también se le consultó por este tema. Dentro de los principales desafíos que esta reforma previsional va a enfrentar es cómo resolvemos como país
que si seguimos haciendo más de lo mismo, seguramente vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Y por tanto hay que superar un esquema en el cual solamente ha primado capitalización individual y avanzar hacia un esquema de seguridad social. Y ahí las preguntas centrales son si vamos a lograr ponernos de acuerdo, a ver si dentro de esa solidaridad y con todos los resguardos para que los beneficios sigan siendo sostenibles en el tiempo y con responsabilidad fiscal, estamos disponibles o no para ser solidarios con los actuales jubilados de nuestro país. Bien, ahí entonces las reacciones de la ministra cuando se le preguntaba, decía si seguimos haciendo lo mismo no vamos a poder generar cambios. Ahora, son cambios que, como bien decías tú, Nico, se tienen que negociar en el Parlamento y ahí es una tarea bien ardua la que tiene el gobierno, porque si bien en el oficialismo están medianamente cuadrados en cuanto a este fondo colectivo, hay todavía discrepancias respecto a quiénes lo van a administrar, si en definitiva va a ser un ente estatal o si finalmente las AFP van a poder tener un espacio dentro de este nuevo sistema, mientras que en la oposición plantean que este 6% debería ir dirigido entonces a la cuenta individual, porque eso les aseguraría mejores pensiones a los actuales afiliados al sistema, porque van a ser prontamente pensionados. Tenemos entonces reacciones de oposición y oficialismo, los vamos a escuchar. Bueno, el subsecretario es claro a la hora de plantear que en Chile 1 de cada 8 pensionados solamente alcanza a heredar algo de su fondo de pensión. Son muy bajos. Ahora bien, el 10% de capitalización individual se rige bajo las mismas reglas actuales de heredabilidad, mientras que el 6% con componente solidario, que es adicional, que es por parte del empleador, podrá considerarse también allí las pensiones de sobrevivencia. La idea justamente de esta reforma es establecer un modelo de verdadera seguridad social que entregue pensiones dignas a los pensionados y también a sus familias. Nosotros no somos partidarios de hacer solidaridad con los recursos de los trabajadores. Lo que hay que hacer es seguir aumentando la pensión garantizada universal y pagar esta solidaridad con impuestos generales, no con un impuesto al trabajo. Eso va a debilitar el mercado del trabajo, va a quitar más posibilidades de que la gente encuentre empleo y finalmente va a terminar perjudicando al trabajador en el largo plazo, a pesar de que su cotización aumente. Belén, ¿hay fecha para el ingreso de la reforma al Congreso? Todavía una fecha definida no. Se sabe que tiene que ser en agosto, pero ahí entonces hay que ver cuál va a ser el timing del gobierno, porque es bien complejo, en definitiva, presentar todos estos cambios, sobre todo previo a el plebiscito. No sabemos cómo se puede interpretar eso en la ciudadanía, por lo tanto, el compromiso está en que tiene que ser este mes. Pero fecha, dijo la ministra, les vamos a estar avisando. Belén Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros con esta noticia exclusiva. Que esté muy bien. Nos vemos, Nico. Bueno, yo les dije que durante los últimos programas nos hemos dedicado a hablar de la reforma de pensiones. Lo hicimos este viernes en Agenda Económica AM con el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Alberto Undurraga, que nos cuenta cuáles son sus opiniones respecto al proyecto, que poco a poco vamos conociendo sus detalles. Veamos un resumen de lo que hablamos este viernes. Lo principal es que tengamos un acuerdo y hay 3 criterios que yo creo que por lo que ha trascendido estarían recogidos. Pero el primer criterio: las pensiones tienen que tener un elemento de solidaridad. No podemos rascarnos solo con nuestras propias uñas, ¿no? Si es 100% capitalización, la verdad que deja de lado la solidaridad. Primero con jubilados actuales que reciben muy poca jubilación y podemos mejorar inmediatamente las jubilaciones. Pero también hay una solidaridad permanente, que es solidaridad para con las mujeres, que esto tenga más recursos. Y más recursos, una cotización adicional y con financiamiento tripartito. Y tripartito que financien los trabajadores y trabajadoras, eso existe hoy día, que financia el Estado, eso existe hoy día, y que financien también los empleadores. Y eso, por lo que ha estado anunciando, trascendiendo, también estaría presente, por lo tanto, bienvenido. El criterio que nosotros proponemos es el siguiente: que las cotizaciones que vengan de los trabajadores y trabajadoras sean 100% de los trabajadores y trabajadoras, con criterios de capitalización individual, con criterios de libre elección, con criterios de heredabilidad en los términos actuales, que tampoco es tanto, pero de heredabilidad, lo que viene de los trabajadores. Y lo que viene de las empresas, ¿Propiedad? Propiedad, por supuesto. Ok, Propiedad. No, con los criterios actuales. Con los criterios actuales. Y lo que viene de las empresas, propiedad, por supuesto. Propiedad. Propiedad. No, con los criterios actuales.
Y lo que viene de las empresas, la cotización que generen las empresas, a partir de ello hagamos la solidaridad. Es 16, el desde. Podría ser 11,5, podría ser 12,4, pero el desde es 16. El gobierno ya ha dicho que quiere que sea un 6%. ¿En qué se gastaría ese 6%? ¿Cuánto es para mejorar las pensiones de los adultos mayores? ¿Cuánto es para mejorar las pensiones de las mujeres? Yo creo que en la parte de capitalización individual debe estar incluido. Entonces, más allá de discutir si es 1 de cada 8, 2 de cada 8, 3 de cada 8, que es un poco la discusión hoy día, en la parte de capitalización individual deben ser. Hablamos de solidaridad y financiamiento tripartito, habían algunos en la derecha que no les gusta, ¿no? Y cuando hablamos de libre elección, había algunos de la izquierda que no les gustaban, ¿no? Y nosotros dijimos, mira, construyamos algo mixto y construyamos un acuerdo. Nosotros creemos que tiene que haber libre elección. ¿Libre elección en qué? Libre elección en lo que tiene que ver con los fondos individuales. Lo solidario, evidentemente que no, porque desde el momento que es solidario va a un fondo común, va a un ente público para la administración de la cuenta. Sin embargo, la administración de las inversiones, que es lo que le importa a la gente que veíamos en la gráfica, distintos gestores de inversión público y privado, y que cada uno. Algunas de todas estas cosas han trascendido, ¿no? Pero finalmente eso está. Antes del plebiscito creo que ayuda también a despejar algunos fantasmas, porque la verdad que este tipo de propuesta es compatible ya sea con la actual Constitución o con la futura. Todo este análisis de la reforma de pensiones es muy importante porque, como informó el Centro de Estudios CIEDES, durante el primer semestre de este año se casi duplicó el número de nuevos pensionados. Fíjense, entre enero y junio, 90.405 personas decidieron jubilarse, 99,8% más que en el mismo periodo del año pasado. Solo durante junio hubo 14.802 nuevos jubilados y jubiladas. Va bajando, eso sí, el número por mes, ya que en los meses anteriores hubo bastante más personas. Monto promedio de la pensión cayó 23% en un año. ¿Cuánto es? 214.000 pesos, y no me voy a cansar de decirlo. Ese número es el que hay que subir. 214.000 pesos de pensión autofinanciada. La verdad, nadie vive con eso. Hay que mejorar mucho el sistema de pensiones. Y no solo eso, también el trabajo y, lo hemos dicho también acá, los salarios y los ingresos que tenemos los chilenos. Y sobre todo también la formalidad. Hemos visto durante esta semana cómo ha subido la tasa de informalidad. Porque una persona que trabaja informalmente, sí, puede ganar mucha plata, pero no cotiza nada. Y si no cotiza nada, lleva los números de las pensiones muy bajos. En eso no hay mucha vuelta que darle y sí mucho trabajo que hacer. Hacemos la pausa en Agenda Económica y cambiamos el formato porque vamos a Agenda Económica Constitucional. ¿Por qué? Esta semana se reabrió el debate de qué hay que entender por justo precio. Lo analizamos acá en el programa. En el polémico programa por Twitch, que tantos problemas le ha traído esta semana al ministro secretario general de la presidencia, en esa ocasión, Giorgio Jackson también se refirió a un concepto que está en la nueva Constitución y que hemos analizado acá en el programa, justo precio. Según el ministro, no siempre es lo mismo que precio de mercado. Si es que uno recoge desde dónde viene la tradición del derecho constitucional, también hay varias referencias a esto. Uno podrá decir, bueno, pero ¿por qué quisieron darse este gusto? Bueno, es una referencia que también alude a exactamente el mismo concepto, y hay veces donde, a diferencia de la justicia, en el caso de, por ejemplo, cuando hay una burbuja inmobiliaria, como pasó en Estados Unidos, puede ser que en algún momento determinado el precio de mercado no tenga nada que ver con lo que establezca como el justo precio de un bien en el lugar que está ubicado. Y ahí pueden haber otras consideraciones que la justicia tendrá que definir finalmente. Bueno, con esto el ministro nuevamente abrió el debate y también las interpretaciones. Veamos lo que dijo un ex convencional y también un actual senador. También entró en materias constitucionales y habló que el precio justo no era el precio de mercado, y ahí también generó otra polémica. No, yo creo que él está equivocado en eso, sencillamente. Yo creo que tribunales han interpretado siempre el precio justo como precio de mercado, y en eso no tiene que haber ambigüedad. Ya, está equivocado. En mi opinión, sí. ¿El justo precio es siempre el precio de mercado? No, no necesariamente.
no necesariamente el precio de mercado, porque el mercado puede estar muy devaluado, ciertamente muy caído. ¿No será equívoco poner entonces justo precio en la Constitución? Yo creo que no es necesariamente creo que no es el precio de mercado, porque el precio del mercado varía de acuerdo con la forma en que se desarrolla la economía, y eso no necesariamente coincide con lo que una cosa verdaderamente vale. Ya, entonces, ¿habrá que cambiarlo entonces en la Constitución? ¿En la propuesta? Mire, yo no soy economista, entonces si algún economista me da buenas razones para cambiarlo, yo no tendré ningún inconveniente. Bueno, uno que nos dieron razones para opinar fueron los tasadores, que son los que hacen el avalúo de las propiedades que eventualmente pueden ser expropiadas. Aquí hay más consenso respecto a este tema. El ministro Jackson comete un error grave. ¿Por qué? El justo precio o justiprecio es un sinónimo del valor de mercado. Por lo tanto, al hablar de justo precio, estamos hablando también de valor de mercado. Estamos hablando de dos conceptos que son sinónimos. Ahora bien, aclarado esto, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿El justo precio o el valor de mercado realmente dan cuenta del daño patrimonial de una persona que está afectada por expropiación? Pues no. La tasación por indemnización, por expropiación, siempre es más alta que la tasación comercial y que el justiprecio. Cuando estamos hablando de precio justo no se puede entender este término fuera del mercado, ya que requiere precisamente que las partes estén debidamente informadas, actúen con libertad de acción, tengan la información suficiente. Cualquier valor que se determine fuera de este ámbito es un precio que podría estar afectando a comprador y a vendedor. Precio justo entonces se entiende dentro del ámbito de mercado, dentro de un contexto de transacciones que perfectamente avalan, ¿no es cierto?, este valor al que llega comprador y vendedor. Finalmente les quiero mostrar la mirada de dos abogados constitucionalistas que estuvieron hace un tiempo acá en Agenda Económica Constitucional, precisamente dando sus argumentos respecto a qué hay que entender por justo precio. Veamos la gráfica 4. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Víctor Manuel Avilés, opinión respecto al concepto de justo precio. Bueno, a ver, he tenido muchas reflexiones sobre este tema porque además me ha tocado participar en formación de jueces sobre esto. Hay mucha discusión hoy día sobre cómo se indemniza, aunque la Constitución es clara en señalar que es el daño patrimonial efectivamente causado. El daño patrimonial efectivamente causado excluye por de pronto el daño moral. Que yo le tenga cariño a la casa que me expropian, eso no se indemniza. Pero el daño patrimonial efectivamente causado a veces incorpora el precio en que yo podría venderlo en un negocio que tengo listo y a veces simplemente es el precio de mercado. Entonces hay un poquito de duda al respecto. El justo precio, primero, es evidente que es un concepto jurídico distinto que el que hoy día existe, por algo lo cambia, si no lo hubieran mantenido igual. Yo te puedo decir muchas cosas sobre lo que es justo precio para uno, para otro, para los dos, pero yo vengo llegando de fuera de Chile, no voy a decir los países, pero he estado en países estos últimos días donde la teoría de justo precio existe. ¿Y sabes cuál fue lo que aprendí hoy de justo precio? El justo precio es aquel precio que se pone de acuerdo el expropiado y el ente expropiante, y que normalmente termina siendo sanforizado por el juez. Es decir, la base de un sistema de corrupción y de traspaso de fondos públicos, muchas veces a privados en procesos de expropiación. Porque no hay ningún elemento que tenga el juez firme para establecer que justo precio es algo distinto a lo que las partes están de acuerdo, donde puede haber efectivamente un contubernio, en base a un elemento objetivo que es el precio de mercado. En base entonces a lo que menciona Alejandro, uno podría quizás deducir que se pagaría menos de lo que se está pagando ahora, si es que se llega a tener que hacer algo intermedio. Menos o más en perjuicio del Estado. El asunto es que queda entregado una decisión arbitraria y eventualmente un contubernio. Por lo tanto, no hay un elemento objetivo desde la Constitución. Y eso es muy malo para el patrimonio fiscal también, eventualmente. Mira, a ver, nuevamente quisiera aterrizar esto al caso concreto, no una gran empresa que van a expropiar, que no es lo que ocurre en Chile, que se hayan expropiado grandes empresas, pero una familia, digamos, que le expropian su casa porque van a construir una carretera. A esa familia le interesa que le paguen lo que vale la casa, y ese es el valor de mercado. Yo sé que puede existir cierta discusión en la jurisprudencia de cómo valorizar, digamos, eso y eventualmente discusiones respecto al lucro cesante, utilidad, etcétera. Pero hay cierto consenso de que lo que hoy día corresponde pagar es lo que la casa, digamos, vale en el mercado. O sea, si el vecino la semana anterior la vendió en 100, a la persona que la están expropiando le paguen esos 100.
Entonces, aquí se dice que no va a cambiar nada con el nuevo concepto de justo precio. Y ahí mi reflexión es, bueno, y si no hay cambio, digamos, ¿por qué vamos a cambiar, digamos, un concepto que es el daño patrimonial efectivamente causado, que existe desde hace muchos años, que ha tenido un desarrollo en la jurisprudencia de los tribunales y que nos da certeza relativamente, una certeza bastante razonable de qué es lo que tenemos que entender por eso y asimilarlo al concepto de precio de mercado. Entonces, me surgen dos dudas, o es porque de verdad quieren cambiar lo que existe, o simplemente es capricho, pero los dos caminos conducen a cosas que no son buenas. Uno como abogado sabe perfectamente que cuando en un juicio futuro teórico uno entra a discutir esto, el primer argumento que va a ocupar va a ser el siguiente: usted no puede decirme, señor, que justo precio es lo mismo que daño patrimonial efectivamente causado, porque si así hubiera sido, se hubiese mantenido la misma terminología. Evidentemente hay una voluntad de cambio. Lamentablemente algunos constituyentes están diciendo que es lo mismo. Bueno, si fuera lo mismo, como dice Alejandro correctamente, ¿por qué no se mantiene? Y quisiera agregar, a propósito del justo precio, que la justicia de la indemnización en materia de derecho de propiedad también ha sido desarrollada por los tribunales internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica hablan de indemnización justa, y hay bastante jurisprudencia en ese sentido de que un precio justo toma simplemente como referencia el valor de mercado, pero existen a su vez una serie de otros factores que normalmente tienden a que ese valor de mercado sea reducido. Entonces, por lo que me están diciendo, hay demasiadas cosas por definir sobre el derecho de propiedad respecto a lo que tenemos entonces como propuesta. Si uno entiende la historia de Chile y lo contrasta con la norma actual, echa de menos muchas cosas. ¿Por qué? Porque por lo que hemos conversado, la historia de Chile se sostuvo que no había que pagar ningún peso a los expropiados porque habían tenido utilidades excesivas. Por lo tanto, el justo precio era cero. Eso es lo que estamos hablando hoy día y Chile y esta norma es heredera de esa historia. Se utilizó ese argumento durante la discusión en la convención por la nacionalización de la minería. No quedó, pero se discutió. Es una experiencia que tuvo Chile en los años 70. Y lo digo con el voto de la derecha y de la izquierda. Esto no es un tema político, era un tema transversal. Pero en definitiva, el justo precio significó que algunas personas que habían invertido millones de dólares en Chile, no digo las empresas, digo los dueños de la empresa, la viejita ahorrante en Canadá, terminaron recibiendo 0 pesos en Chile. Esta norma es heredero de la historia y no se puede olvidar la historia de los países. Alejandro. Mira, mi última reflexión, simplemente a propósito de eventuales comparaciones que pueden hacerse con otros países, con tratados internacionales, etcétera, es que hay un estándar muy claro en materia de derechos humanos y derechos fundamentales, que es ir siempre avanzando en brindar mayor protección. Y que curiosamente es un principio que está previsto en este borrador de la nueva Constitución, pero cuando llegamos al derecho de propiedad hace todo lo contrario a lo que reza ese principio. Porque aquí se avanza en seguridad social, se avanza en salud, pero resulta que si uno compara lo que existe hoy día en la Constitución actual respecto a la propiedad y lo que viene en la nueva Constitución, es un retroceso. Entonces, claro, uno a lo mejor podría comparar la situación chilena con otros países, pero cuando hablamos y hacemos comparaciones de derechos fundamentales tenemos que mirar a aquellos que están en un nivel de protección superior al nuestro. Esa es la gracia de aspirar a lo que tiene que contener una Constitución. Con este nuevo análisis de justo precio terminamos esta semana en Agenda Económica. Sigan con nosotros en CNN Chile.